encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales análisis, conceptos de las diferentes materias: civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025. Esta temporada de charla jurídica podrás encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales análisis, conceptos de las diferentes materias: civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025. Esta temporada de charla jurídica podrás encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales análisis, conceptos de las diferentes materias: civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025. Esta temporada de charla jurídica podrás encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales análisis, conceptos de las diferentes materias: civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025. Esta temporada de charla jurídica podrás encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales análisis, conceptos de las diferentes materias: civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025. Esta temporada de charla jurídica podrás encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales análisis, conceptos de las diferentes materias: civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025. Esta temporada de charla jurídica podrás encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales análisis, conceptos de las diferentes materias: civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025. Esta temporada de charla jurídica podrás encontrar al sintonizarnos en Facebook, YouTube y en las diferentes redes sociales análisis, conceptos de las diferentes materias: civil, mercantil, laboral, penal, estrategias de litigación, formas de poder defenderte ante actos arbitrarios de las autoridades y sobre todo una plática amena para que ustedes puedan utilizar los diferentes tips que los invitados van a estar proporcionando a través de esta charla jurídica 2025.
Este 20 y 21 de junio, el Congreso Multidisciplinario CUT Educa 2025 te trae una experiencia única de aprendizaje, inspiración y networking. Y como gran invitado especial, Farid Dieg, emprendedor, conferencista y creador de contenido que compartirá su visión sobre el crecimiento personal, educación e impacto social. Todo esto en una charla que no te puedes perder. El escenario, el maravilloso Cancún Center, con la mejor infraestructura lista para recibirte. Aprende, conecta y transforma tu futuro. Reserva tu lugar ahora y sé parte del evento que marcará diferencia. Congreso Multidisciplinario CUT Educa 2025. Cancún Center, 20 y 21 de junio. El conocimiento se vive en el paraíso. Este 20 y 21 de junio, el Congreso Multidisciplinario CUT Educa 2025 te trae una experiencia única de aprendizaje, inspiración y networking. Y como gran invitado especial, Farid Dieg, emprendedor, conferencista y creador de contenido que compartirá su visión sobre el crecimiento personal, educación e impacto social. Todo esto en una charla que no te puedes perder. El escenario, el maravilloso Cancún Center, con la mejor infraestructura lista para recibirte. Aprende, conecta y transforma tu futuro. Reserva tu lugar ahora y sé parte del evento que marcará diferencia. Congreso Multidisciplinario CUT Educa 2025. Cancún Center, 20 y 21 de junio. El conocimiento se vive en el paraíso. Este 20 y 21 de junio, el Congreso Multidisciplinario CUT Educa 2025 te trae una experiencia única de aprendizaje, inspiración y networking. Y como gran invitado especial, Farid Dieg, emprendedor, conferencista y creador de contenido que compartirá su visión sobre el crecimiento personal, educación e impacto social. Todo esto en una charla que no te puedes perder. El escenario, el maravilloso Cancún Center, con la mejor infraestructura lista para recibirte. Aprende, conecta y transforma tu futuro. Reserva tu lugar ahora y sé parte del evento que marcará diferencia. Congreso Multidisciplinario CUT Educa 2025. Cancún. Pues bueno, regresamos a charla jurídica. Como les había comentado, hoy tenemos al licenciado Pedro Alberto Castañeda Ortiz. Y pues posterior a este tema de lo que vamos a estar platicando es definitivamente el tema de control judicial y flagrancia. Así es. Flagrancia, control judicial, que van de la mano del episodio número 1, que era la audiencia inicial. En esta ocasión, Pedro, para el tema de lo que hemos venido estado comentando aquí en el programa es el tema de ahora sí que la audiencia inicial, pero con detenido, Así es. que no viene a ser otra cosa que es el tema que elegimos para esta charla jurídica. Y como te había comentado, la verdad es que es una charla amena en la que tú puedas estar interactuando con nosotros, compartiendo toda tu experiencia. Y empezamos con el tema, ¿qué es la flagrancia, Pedro? Pues mira, la flagrancia es una figura que está prevista constitucionalmente como una restricción al derecho de la libertad, ¿no? Por regla general, la libertad debe ser restringida, según el artículo 16 constitucional, por una orden de aprehensión. Ok. Bueno, esa es otra manera de conducir a Al los imputado. imputados al proceso, ¿no? En esta ocasión nos saltaremos eso de la orden de aprehensión y entraremos a esa excepción, ¿no? De la restricción de la libertad, que es la flagrancia. La flagrancia es cuando se detiene a una persona que se le sorprende cometiendo un delito, ¿no? En esencia, eso es la flagrancia, David. A su vez, se establecen varios supuestos de flagrancia, ¿no? La flagrancia pura es lo que te digo. Y también, bueno, está esta flagrancia que no se le sorprende directamente cometiendo el delito, pero bien se le detiene inmediatamente después de haberlo cometido, ¿no? Ahora, en el tema del fundamento jurídico de esta flagrancia, y como tú bien dices que está contemplada en nuestra Carta Magna en el artículo 16, derivado de esta Carta Magna en el Código Nacional de Procedimientos Penales es donde hablamos de esta flagrancia y los dos aspectos que tú le llamas pura o la de inmediatamente después, que es en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es Y correcto. que las personas que nos están siguiendo como espectadores y también en casa, pues si nos pudiéramos entrar en ese artículo, ¿cuáles son las dos hipótesis que tú nos hablabas, pura o inmediatamente después?
Y si nos pudieras dar un ejemplo para ir entrando en materia, Pedro. Sí, claro. Mira, bueno, la flagrancia pura es cuando la persona, hay que aclarar también esto, ¿no? La Constitución da la oportunidad en realidad a cualquier persona de detener a otra en el momento en que está cometiendo un delito. No necesariamente tienen que ser los policías, ¿no? Que la Sí, regla o lo común en la práctica es que las detenciones son hechas por policías. sí, Entonces, bueno, un ejemplo de esto, David. Supongamos que va una persona, o voy a usar lo que en mi experiencia es más común, ¿no? sí, Que son los delitos de arma de fuego. Aquí en la región lagunera, es muy común en materia federal que los delitos sean de arma de fuego, portación o posesión de arma de fuego, ¿no? Ok, bueno, la flagrancia pura, vas en un vehículo, hay algún retencito, despuesito vamos a hablar de cómo hay fases para llegar a una flagrancia pura, ¿no? Este, pero bueno, es sorprendida la persona por el agente que está efectuando la revisión con un arma completamente visible, ¿no? Un ejemplo, un cuerno de chivo, ¿no? Pues sí. enorme, ¿no? Sí, pues Entonces, eso sí se ven. sí, o sea, ni modo que digan que lo traía oculto, Sí, ¿no? fajado a la cintura. Exacto. Entonces, eso, David, es flagrancia pura. Se te ve portando un arma, ¿no? Entonces, otra que no es flagrancia pura, es más común en delitos como el robo, ¿no? La, la propia ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece dos incisos para cuando es la flagrancia, eh, hablando de inmediatez, ¿no? Sí, Entonces, el primero te habla de que la persona ve cometiendo un delito y procede a una persecución inmediata y no debe de interrumpirse esta persecución para que se actualice la flagrancia. Aquí es muy importante, ¿por qué digo? Porque la persona que detiene es la que observa que se está cometiendo el delito. Ese es sí. el inciso A, ¿no? Ok. Bien podría ser un policía o un particular. Volvemos al mismo ejemplo. Vamos al inciso B. Es muy importante la persona que ve que se está cometiendo un delito y no es la que efectúa la detención, sino que da aviso, inmediatamente se genera la persecución Sí. y además en ese supuesto, como la persona que efectúa la detención no lo vio directamente, pues el sujeto activo tiene que tener pues algún indicio, un objeto, un instrumento derivado del delito para que pueda proceder a una detención en flagrancia, porque si no, caeríamos en el absurdo que anteriormente sí se veían casos así, anterior a la reforma de 2008, Sí. que decía, la víctima señalaba a una persona, decía, este me robó, y era detenida sin ni siquiera verificar si tenía un objeto, algún indicio. ¿Me Que se explico? relacionara en específico con el tipo penal de robo, es decir, que tuviera ahí la cosa ajena, por decir en Exacto, ese ejemplo. exacto. Ok. Y también es muy importante que la persecución sea inmediata y que no se interrumpa. Porque, bueno, ya fuera de cámara hace rato platicábamos precisamente de la figura esta que existía antes de la flagrancia equiparada, ¿no? Exacto. Que incluso se preveía temporalidades en las que se podía efectuar la Sí. detención sin que hubiera una flagrancia como tal, Que lo ¿no? que habíamos hablado que antes se podía hacer la flagrancia equiparada hasta 72 horas después de que pudieras haber cometido el delito, porque había tesis en ese sentido que ahora ya quedaron superadas. Claro, Y ahora, en base a esa situación de la reforma y específicamente al tema 16 constitucional, pues ahí estamos nada más señalando que solamente se da un tipo de flagrancia y es la que nos estás platicando, que es la pura. exacto. Y ahora con los incisos que tenemos la inmediatez. Ahora, volviendo al tema y en específico al ejemplo que dabas, porque habíamos también platicado previo a las cámaras en el tema de que hay una jurisprudencia, perdón, una tesis aislada que habla de la detención en flagrancia y que cuáles son los requisitos que se deben de actualizar cuando la policía advierte hechos delictivos, pero a través del sistema de videovigilancia. Ok. Llámese C4, C5, ¿cómo es que se tiene que dar para que se dé esa flagrancia? Hay criterios en ese sentido y quisiera que pudiéramos platicar en relación a ese ejemplo en específico, porque creo que es interesante. Si bien es cierto aquí en La Laguna, a lo mejor no tenemos, sin demeritar aquí al gobierno, la posibilidad de que en toda parte del municipio tengamos una cámara para ir siguiendo a determinada persona, pero sí existe esa posibilidad de que como vamos avanzando en los vecinos Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango,
Y que esto sirva de ejemplo para los que nos están viendo, a lo mejor un policía, cómo pudiera hacer ese trabajo para que aguante la retención y sobre todo el control judicial. Fíjate, eso es muy interesante este supuesto porque como todo, pues con el avance de las tecnologías el derecho también tiene que ir avanzando, ¿no? No Sí, puede quedarse en el pasado. Entonces, este criterio que tú hablas que emite la primera sala es relativamente reciente. Entonces, no es, en ese criterio la sala te explica que no es más que una flagrancia eh, tal cual. La diferencia es que se observa a través de los medios tecnológicos, como es el sistema de video en tiempo real, porque ahí es bien importante, la sala hace una precisión. Entonces, la sala dice, bueno, es que la observación del delito se da en tiempo real. Entonces, ahí hay una flagrancia y la persecución se da con el seguimiento de las cámaras. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Uno de los policías observa a través del sistema de videovigilancia la comisión de un delito. Si mal sí, no recuerdo, el tema que se discute en esa tesis era un delito de secuestro. ok, Entonces, se hace la persecución por medio de la vigilancia, llama a sus compañeros, entonces le dan ese seguimiento, es como decir, bueno, van por la avenida tal, ¿no? sí, Los estoy observando y le dan el seguimiento y se genera el contacto, ¿no? Y se sí. procede a la detención. Entonces ahí, si analizamos, en realidad no es más que una flagrancia que se da la detención inmediatamente después de estar cometiendo el delito, ¿no? O en ese momento. Hablamos del primer avistamiento, pues, entendemos que los delitos de secuestro son Sí. permanentes y se sigue cometiendo, ¿no? Pero la sala aquí hace una acotación muy interesante en la ejecutoria y habla de los registros de videograbación. Entonces vamos a ejemplificarlo. Si tú observas un registro de videograbación y ves una camioneta que es negra, el número de placas, la persona que la conduce coincide con la vestimenta y los rasgos físicos de la videograbación de quien ejecuta el secuestro, Sí, pero ya estamos hablando de que es una videograbación, ¿no? Es un registro del pasado. exacto. Entonces, y el policía dice, oye, pues están estos, ¿no? Y observa la camioneta y procede a la detención inmediata, ahí, David, para mí y para la Corte, no se da una flagrancia. ¿Por qué? Porque la flagrancia tiene que actualizarse en tiempo real. Ok, Entonces, la Corte te dice en ese criterio, te dice, bueno, es que esos registros no pueden generar una flagrancia, porque si bien sirven para demostrar el hecho delictivo, pues eso no es suficiente para actualizar la flagrancia. ¿Por qué? Porque la Corte, en una larga doctrina que ha desarrollado sobre el tema, ya ha establecido que no basta con descubrir la comisión del delito, sino que es muy importante también determinar cómo se lleva al conocimiento de pues de ese delito, o ¿no? sea, pudiéramos concluir que la Corte está determinando que sí fue interrumpida porque no hubo esa secuencia en tiempo real. En el caso que estudia la Corte, no. ¿Por qué? Porque sí fue la persecución en tiempo real. Sin embargo, haces esa acotación, esa diferenciación, pues porque al final de cuentas sabemos que las resoluciones tanto de los tribunales de alzada Sí. como del alto tribunal, pues son para generar certeza jurídica, ¿no? En casos análogos. Que este tema que tú estás platicando, por el tema de poniéndonos del lado del defensor, lo podemos utilizar en esa etapa Sí, por como supuesto, argumento para poder defender a nuestro cliente en tratándose de ese ejemplo, en claro. ese sentido. También debemos de recordar que el mismo Código Nacional en la audiencia de control de la detención nos permite desahogar prueba y Ajá. aportar en este caso actos de investigación para poder decir, oye, pues no se da el tema de la flagrancia en este sentido. Fíjate que ese tema de desahogar prueba en el del control de la detención, eh, bueno, es una cuestión de criterio. Vamos a generar polémica, ¿no? En realidad, porque al menos en mi experiencia a nivel federal, los jueces no estilan a desahogar prueba en la etapa de control de detención, ¿no? Pero a ver, pero fíjate, qué bueno que hablas de debate y de polémica, porque yo no estoy de acuerdo con eso y es mi punto de vista, pero ¿cuál es la base que los jueces federales están señalando en que no pueden desahogar prueba? No, pues en realidad hablamos de una funcionalidad de la audiencia inicial,
vamos a ejemplificarlo, David, Sí, porque yo soy de la idea también que lo ideal no es desahogar medios de prueba en la etapa de control de detención. Datos de prueba, por supuesto, ¿no? Los sí. puedes invocar. Al final de cuentas es una cuestión que las partes ya tienen en su registro de investigación, cada quien en su carpeta, ¿no? Pero vámonos a la siguiente etapa, ¿no? De vinculación a proceso. Ahí el legislador expresamente previó la posibilidad de desahogar medios de prueba, ¿no? Sí, Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que analizar, o al menos eso es lo que consideramos en el control de la detención, pues bueno, el hecho fáctico como la policía lo percibe, sí, porque al final de cuentas, no hay que olvidar, y hablo de la policía o de la persona, aunque lo detuvo, sí. no hay que olvidar que la detención se efectúa con base en lo que aprecia la persona que percibe el delito, ¿no? Hablando del caso de flagrancia. Entonces, de ahí que habría que analizar si la persona que él efectuó la detención, efectivamente para él se daba el supuesto de flagrancia, ¿no? Que ese es el análisis que tendríamos que realizar. Pero que choca con el tema del 20 constitucional, Claro, apartado B, donde dice, tú como imputado tienes derecho a aportar prueba en cualquier etapa del procedimiento. Y entonces, bajo ese control difuso de la Constitución, si te niegan la posibilidad de que tú puedas producir actos de investigación para la etapa del control de la detención, que es el tema que nos atañe, bajo ese criterio que tienen los jueces es debatible. no, por supuesto que es debatible, por supuesto que, y sobre todo porque no ha habido un pronunciamiento del alto tribunal que establezca certeza jurídica al respecto, ¿no? Es debatible, sí, pero bueno, no hay que olvidar que también hay que hacer funcional el sistema, ¿no? Entonces hay una etapa establecida para abordar esa, para controvertir la teoría fáctica de la fiscalía. Claro. Digamos que es una etapa preliminar, ¿no? Porque por excelencia, pues es el juicio oral, ¿no? Sí, exacto, que pudiéramos hablar de, como se han venido dando comentarios, que la etapa de vinculación a proceso es un juicio oral chiquito, Eh, previo a la etapa que pudieras tú argumentar y hacer cosas de fondo, pero centrémonos en el tema de la control de la detención, porque esto de debate nos va a dar para sí, por muchos temas, supuesto. pero ahora volviendo al tema del control de la detención, que es ahora ya explicándolo en lo que es la flagrancia, ¿cómo llevaríamos a cabo nosotros como litigantes del tema de la mesa del Ministerio Público un trabajo pulcro para llegar a esa etapa? ¿Tú qué recomiendas Para el Ministerio Público. para el Ministerio Público? Mira, te voy a platicar un caso que tengo muy presente porque igual generó polémica en el tribunal Ándale. y Eso es en lo cuanto que al nosotros criterio, ¿no? queremos, un consejo perrón. Pues ahí les va, ¿no? Miren, el caso es el siguiente. Los policías, en el informe policial homologado, refieren que la detención fue de esta manera. Se recibe una llamada en la corporación, diciéndole que una persona, una mujer con tales características, va portando un arma de fuego en tal lugar, ¿no? Ok, Ok, los policías van, identifican los rasgos de la mujer y efectúan una inspección, ¿sí? Efectúan esa inspección y le encuentran un arma. Entonces, la detienen, la trasladan al MP y ahí efectúa la retención, califica el MP, porque no hay que olvidar, o le voy a mencionar, que quien efectúa primero una calificación de la detención, pues es el Ministerio Público, ¿no? con el rubro de control de la detención en esa unidad que ellos tienen ya en específico. Sí, claro, o sea, Sí, y si pasa ese filtro, porque es el filtro de la legalidad, de la primera legalidad para los aprensores, pues bueno, él ya decidirá, en su caso, si es necesario mantener esa retención durante el plazo de 48 es horas correcto. o bien otorga la libertad y posteriormente formula la imputación sin Sin detenido, ¿no? O detenido, es sea, correcto. dependerá del caso Pero en este caso en particular, brinca ese primer control y retiene el Ministerio Público. y retiene el Ministerio Público y consigna con detenido al Y ya. juez de control, Ok, ¿no? Ok, perfecto. entonces llega con el juez de control, el Ministerio Público expone los datos del informe policial homologado, pero al resolver, el juez considera que se quedó corto al momento de exponer los detalles de la denuncia al C5, o sea, Ok. entonces el juez considera que no había elementos suficientes para que la policía
efectuara una inspección. ¿A qué nos referimos con esto de ahí? O sea, el Porque, primer acercamiento para llegar al investigado, al posible imputado. exacto. ¿Por qué? Porque si recordamos un poquito la doctrina que ha venido desarrollando la Corte, nos ha hablado de niveles de acercamiento Ah, en casos de la posible comisión de un delito, ¿no? Cuando los aprensores tienen indicios razonables y objetivos de que se está cometiendo un delito. ahí nada más una pausa, Pedro, para también yo entenderlo. Dices que hay doctrina, todavía no hay un criterio de la Corte de esos primeros acercamientos. Sí, no, por ¿Qué supuesto. hay? Cuando yo hablo de doctrina, y me Ah, disculpo si no lo especifico, es la doctrina que ha sostenido la Suprema Corte de ok, Justicia perfecto, a nada más través de para la sus referencia. criterios. Ajá. Entonces, ¿qué dice la Corte? Bueno, vámonos a situar en el ejemplo del policía que refieren que en la corporación hubo una llamada, ¿no? Ahí hay algún dato objetivo que les haga presumir la comisión de un delito, podríamos considerar que sí, que es precisamente esa denuncia informal, ¿no? Entonces, se da esa denuncia informal y los policías ya tienen un dato objetivo de que hay la posible comisión de un delito. Un segundo nada más ahí para revisar porque en público nos dice si se escucha muy poco, Pedro, a ver si podemos subirle el volumen, ya quedó listo. Listo, Pedro, continuamos. ¿Sí? Sí, Ok. Como perdón, sí, te decía, sí. ahí los policías tienen un dato objetivo de que posiblemente se está cometiendo un delito. Ahora, ¿qué hace la Corte? Te dice, bueno, hay controles preventivos en grado menor y controles preventivos en grado superior. ¿De qué dependerá eso? Bueno, de los elementos objetivos con los que cuente el aprensor o la persona que está ejecutándolos para determinar sobre cuál procede, ¿no? Vamos, un ejemplo, ¿no? En este caso, si la denuncia solo fue con una descripción vaga de esa mujer, Ok. entonces los policías pudieran haber acercado a esa mujer y le pudieran haber hecho algunas preguntas de que, oiga, pues a dónde se dirige, oiga, y de dónde viene, y qué trae, ¿no? O sea, un acercamiento, eh, por decirlo, poco invasivo, Sí, para ellos determinar si la persona coincide con los indicios objetivos que tiene. Y si efectivamente no encuentran nada irregular, pues simplemente sigue su camino, ¿no? La persona. O bien que cuenta con una descripción muy específica de, bueno, es vestimenta, es rasgos físicos y sobre todo todas las características, incluso la trae en determinado lugar, ¿no? sí. Bueno, entonces ahí las personas que ejecutan los controles preventivos cuentan con una amplia Referencia de la referencia persona. de los datos objetivos, los ven Sí, y que dicen, bueno, oye, ¿sabes qué? Yo tengo esta descripción que tú traes un arma en la cintura, ¿no? Y efectúan una inspección. Sí, revisan, no trae arma, bueno, una disculpa, y sigue, ¿no? Esas son las restricciones que la Corte ha previsto, ¿no? En realidad, eh, tienen que ser hasta cierto punto una valoración que efectúan los aprensores de todos esos datos objetivos que después el fiscal calificará y a su vez el juez ratificará o no la calificación del fiscal, ¿no? entonces en el tema que nos estás platicando, el IPH es muy importante. Exacto, ¿Por qué? Porque si el IPH es descriptivo y aborda esos niveles de acercamiento que la doctrina que refieres de la Corte, vienen bien explicados, entonces va avanzando el Ministerio Público en que seguramente el control de la detención va a ser ratificado por el juez. exacto. En específico, en este ejemplo que nos traes aquí a charla jurídica, ¿cómo va que va resolviendo el juez? Ahí dice, oye, pues para mí no se da. Fíjate que conforme a la descripción que hace el fiscal en la audiencia, porque también es muy importante para los agentes del Ministerio Público que cuando les llegue el detenido pues ahora sí que con la historia de los policías en el IPH, pues bueno, vean esos pequeños detalles y cuando digan, caray, a ver, pudiera haber duda aquí que existían elementos objetivos, están en su atribución total de recabar más pruebas, como pudiera ser en este caso un informe del C5. A ver, pásame cómo fue la denuncia, a qué horas, qué te dijeron. Entonces, ¿qué pasa en este caso en específico cuando el fiscal acude con el juez, David? Lo que pasó es que no se dan datos suficientes de esa llamada del C5 Ah, que hicieran al juez determinar que los policías contaban con la suficiente información
y indicios objetivos para proceder a una inspección directa, es decir, para ejecutar un control preventivo en grado superior y efectivamente le encuentran el arma en esa inspección, pero el juez determina que como no tenían los elementos para proceder de esa manera, decreta de ilegal la detención. Pero en este caso particular, y lo tengo mucho en mi cabeza, es porque en ese supuesto el juez no determina la ilegalidad de los objetos encontrados. Y ahí deja abierta la posibilidad al fiscal para posteriormente solicitar imputación. De hecho, expresamente el juez le dice, fiscal, quedan expeditas sus Sí. facultades de investigación para, si cuenta con elementos necesarios, vuelva a solicitar formular imputación. Pero es muy importante aquí, David, porque el juez, al calificar de ilegal la detención, establece también de manera expresa que hubo una violación al derecho a la intimidad. Entonces, las consecuencias, como sabemos la doctrina de las detenciones ilícitas y en consecuencia del fruto del árbol envenenado, ¿no? Sí. Entonces, la consecuencia directa es que el hallazgo sea ilícito porque hubo una transgresión a derechos humanos, Y por consiguiente, todo lo que posteriormente se actúa que también. derive directa o indirectamente de eso, ¿no? Bueno, pero aquí la puerta quedó abierta, Sí, recordémoslo, ¿no? sí, pero ahí, ojo, y qué bueno que toca ese tema. A mí como defensor me citan para audiencia inicial con control de la detención. Si en Ajá. ese momento el juez decreta de ilegal la detención, yo me llevo a mi cliente y no me espero que ahí me van a formular, aun y cuando pide el Ministerio Público, ¿es correcto? Es correcto y fíjate que yo he visto ese supuesto que tú refieres de que se califica de ilegal la detención y solicitan inmediatamente formular imputación y he visto casos, no me ha tocado la verdad verlos en la federación, no digo que no los haya, probablemente los hay, pero al menos yo no otorgaría esa facilidad. ¿Por qué? Porque no hay motivo justificado para tener a esa persona retenida cuando el propio código te establece que las citaciones son con 48 horas de Exactamente, y anticipación, ¿no? ahora, debido al tema del principio del debido proceso, ahí tú tienes una oportunidad para decir, el control de la detención fue para este tema, se decretó ilegal, cítame, pero ya sin detenido. Y sobre todo porque, pues incluso en el mismo ejemplo, el juez le dice, oiga, pues recabe los Claro. datos de prueba, medios de prueba necesarios, y es evidentemente en la audiencia no lo hizo, ¿no? Este es un consejo respecto para el defensor. No, pues yo al defensor le diría, señor defensor, pues dígale al juez que en realidad no está citando a su cliente con 48 horas de anticipación, no tiene la obligación de permanecer en una audiencia a la cual no fue convocado y sobre todo que ha estado privado de su libertad durante 48 horas de una manera ilegal, porque así Ilegal. lo Ya lo determinó. determinó el juez. Ahora, atendiendo ahí a los comentarios que nos están haciendo las personas que están de espectadores, también tiene que ver, como nos dice Jaime de la Peña, bajo los principios de lealtad y buena fe. Claro, por supuesto que, bueno, yo parto de la base que los agentes del Ministerio Público se conducen bajo esos principios, ¿no? Claro. Y que al final el Ministerio Público, como ser una autoridad de buena fe, porque así lo señala, pues le cree hasta la medida de lo posible o bajo los criterios de objetividad lo que le llevan los policías. Pero también siendo diligentes y viendo en este mismo ejemplo del lado del Ministerio Público, como tú ahorita lo señalas, Pedro, ¿qué pudiera hacer para el Ministerio Público para que esto trascienda y tenga un resultado positivo? Pues como tú bien dices, pedir la transcripción de esa llamada en C5 o bien, si tenemos ahí los policías aprensores, poderles realizar una entrevista ampliada para que puedan ellos precisar todos esos momentos, ¿verdad? Claro, claro. Y es muy importante, ¿no? Pues aquí en el caso se les pasa y luego qué pasa, David, que posteriormente solicitan ya tiempo después formular imputación de nuevo sin detenido, toca un juez diverso y el defensor efectivamente hace valer al momento de contestar ya la vinculación, ya aquí pasamos de tema, y dice, oiga, señor juez, pues es que hace 2 años Ya fue se valorado. decretó ilegal la detención, entonces lo recabado es ilícito, ¿no? Y el juez, bueno, tomó la consideración de que efectivamente, como había sido una violación al derecho humano, bueno, ahí está muy interesante porque, Sí, sí está pues bueno, interesante porque el y sobre todo porque criterio. el MP no proporcionó los datos necesarios
para arribar a una conclusión diferente, ¿no? De ahí lo importante de ejercer ese contradictorio en el momento adecuado, y porque si no lo dices, pues pasa, ¿no? Y el juez que le toque y como van cambiando, pues va a decir, oye, pues no me dices nada, pues yo resuelvo con lo que tengo. Exacto. Ahora, otro tema, Pedro, y que pues la idea es estar aquí con algunas dudas que van saliendo aquí del público. El Claro. tema de la inmediatez. Volvemos al tema de la flagrancia. Ajá. Hablas de doctrina y los criterios de la corte y que tú te vienes súper empapado y actualizado con estos temas porque pues ahora sí que Es están el en día a guardia día. todos los días. ¿Existe algún criterio donde, digamos, 17 de abril del 2025, un policía toma conocimiento de un delito o con apariencia de delito, de un hecho con apariencia de delito y existe a las 20 horas con 20 minutos del 17 de abril, tuvo conocimiento de ese hecho, ¿cuánto tiene para ponerlo a disposición del Ministerio Público? Pues mira, la Constitución y la ley no te manejan un plazo determinado, sino que hablan de inmediatamente, ¿no? Entonces, ese inmediatamente también ha sido ya interpretado por la Suprema Corte en el sentido de que se refiere a hacer los actos indispensables para trasladarte del lugar de la detención hasta el lugar en que se encuentra el Ministerio Público, ¿no? Esa es la inmediatez. ¿Por qué? Porque si vamos a ejemplificarlo, ¿no? Bueno, a ti te detienen aquí saliendo de las instalaciones Aquí en el Miguel Alemán, y la fiscalía está en el periférico. ¿ok? Entonces, estamos hablando que es un transcurso aproximadamente de 30 minutos, sería razonable 30 minutos, una hora, ¿no? Sí. Por el tráfico dependerá. Entonces, bueno, que te lo lleven 12 horas después, ya dices, ay, caray, Ya no se da esa inmediatez. no se hace inmediatez, pero habría que escuchar por qué hay esa demora. Entonces, digo, suena, claro que estoy viéndolo desde la perspectiva de la policía, ¿no? Pero suena casi increíble que sean 12 horas de aquí a ahí. Sí, Pero digamos, David, Durango es un estado en el que tiene municipios en la sierra en la sierra. y son de difícil acceso. Es correcto. Entonces, se da una detención en un municipio de difícil acceso y el traslado hasta la fiscalía, digamos que está unas 4 horas, ¿no? O sea, si el camino está sin ningún accidente, o sea, si las condiciones climáticas lo permiten, Sí, sí, sí. etcétera, ¿no? Ok, ¿qué pasaría si esos policías llegan a las oficinas del Ministerio Público 12 horas después y dicen, oye, pues es que mira lo que pasó? Para empezar, ¿qué es lo que ya se estila, ¿no? Los policías ejecutan una detención y pueden dar aviso al Ministerio Público por teléfono, ¿no? En la federación eso se estila. Ok. ¿Para qué? Pues para hacerle el conocimiento que se efectuó una detención y proceder bajo el mando del Ministerio Público. Digo, Ya no, que los va dirigiendo. ya que los va dirigiendo, vénganse para acá, o sea, ¿qué pasaría si los policías, es que saben que hay un derrumbe en el camino, no se puede pasar, pero vamos para allá? Y bueno, se despeja la carretera y durante todas esas gestiones transcurre un plazo de 12 horas. Yo te pregunto, y les pregunto a todos ustedes, si fueran el agente del Ministerio Público, ¿qué harían? ¿Esa retención la validarían y consignarían ante el juez? ¿O bien considerarían que esa demora no está justificada y lo soltarían? Pues mira, ahí en los comentarios del público en relación al IPH que señala Jaime de la Peña, Osvaldo Adrián Covarrubias, que es la columna vertebral para el control de la detención en Claro, específico, creo que es buena la información que nos dan de comentarios porque en ese IPH tendría que, bajo mi punto de vista, el policía apreensor describir todas esas eventualidades que tuvo para llevar por hasta supuesto. el Ministerio Público al detenido. Y de esta forma el Ministerio Público tener elementos para hacer esa retención y poderla decretar como legal. Porque de lo contrario, pienso yo que sé que tú eres el experto, si no viene especificado esa información, pues totalmente sería ilegal porque el tema de la demora está ya superado y además ya no se da la inmediatez. Como tú dijiste, 20 horas con 20 minutos y que te lo lleven al día siguiente, después de haber pasado 12 horas sin explicar nada de eso, pues te da para una pauta para que no se Fíjate controle. que es muy interesante ese punto de vista, pero también hay que recordar que si hay que partir
dos momentos, David, porque una cosa es cuando los policías ejecutan la detención en flagrancia, ahí corta un punto y a partir de ahí empieza a transcurrirles o inicia su obligación de ponerlo a disposición del Ministerio Público. O sea, hay que ser conscientes que son momentos distintos. Entonces, esa demora en la puesta a disposición, ya lo ha establecido así la Suprema Corte, no trae aparejada la ilegalidad de la detención. ¿Qué sí puede traer aparejada? Bueno, pues puede traer aparejado a lo mejor que datos de prueba o pruebas obtenidas durante el transcurso de esa dilación pues sean decretados ilícitos, pero no necesariamente implica que una demora en la puesta a disposición haga en automático la detención ilegal de una persona, ¿no? Porque son momentos distintos, incluso ya establecido. Bueno, lo que tiene que hacer el señor juez es establecer primero el momento de la detención. ¿Se dan los supuestos para una flagrancia? Sí, ok. Entonces, la detención es lícita. Bueno, ahora vamos a analizar lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? Pues bueno, ahí es donde entra la parte del abogado, ¿no? Oiga, pues es que no es cierto, no es evidente que lo llevaron a su corporación. Entonces, ahí ya te dice, ahí va demeritando la credibilidad del IPH, ¿no? Ahí es donde pudiéramos hablar del tema de la demora. Exacto, porque efectivamente si la detención se da bajo los supuestos de flagrancia, pues es lícita. Y las consecuencias de una demora en la puesta a disposición, pues bueno, son diversas, ¿no? O la ilicitud probatoria y la sanción a ya sea de carácter administrativo o penal, pues a los elementos de aprensores, ¿no? En conclusión, aquí en la ciudad, aquí en el tema de Gómez Palacio, Torreón, Lerdo, la comarca lagunera, Ujú. por el tema de las corporaciones, ¿qué tiempo pudiéramos considerar que es lo relativamente justo que pudiéramos manejar? Pues mira, David, en realidad es una cuestión que habría que atender a los elementos de cada caso, es casuístico, ¿no? Porque te voy a platicar otro caso, ¿no? Sí, Este caso ya lo vimos en juicio. Me tocó a mí al menos verlo ya en la etapa de juicio. Entonces, ¿qué pasa? Los policías detienen a una persona acá por la carretera a Jiménez. Estamos hablando que es del ámbito federal, ¿no? sí. Entonces, ¿qué hacen? Lo trasladan a la Fiscalía del Estado porque refieren que no tienen en Fiscalía Federal perito Sí. médico, ¿no? Para la Sí, 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 certificación el tema médica. de la integridad física. Exacto. Sí. Y posteriormente lo trasladan a las oficinas de la Fiscalía de la Federación. Esa es la versión de los policías, ¿no? Pero en todo ese transcurso pasaron 6 horas. Y bueno, pues ahí hay discrepancias entre un policía que se hizo primero, que se hizo después. Entonces, ya ahí dices, ay, caray. O sea, en realidad entonces, porque hay que tomar en cuenta otros elementos, David. Por decir, en ese caso se encontró narcótico dentro de un vehículo. Entonces, si los policías en su informe policial homologado o en su declaración ya en juicio no pueden establecer el lugar exacto en que se encontró el narcótico y a la vez también hay una demora en la puesta a disposición que lo trasladan a otro lado y luego al MP y es muy evidente que ni el hallazgo ni la inmediatez están conjugadas, no No enlazan. enlace. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que pierde credibilidad realmente el dicho de un agente aprensor, ¿no? Órale, está muy interesante ese tema y pues son puros tips de nivel que podemos utilizar todos los que nos dedicamos a este tema del ámbito penal. Sí, claro, y sobre todo eso, ¿no? Véanlo desde el punto de vista del caso, porque no En todos los casos son particular, iguales. porque volvemos a lo mismo y disculpa que sea tan insistente, no existe ese tema de decir, oye, pues aquí en la laguna podemos considerar como sujetos procesales en el tema del Ministerio Público, juez, defensa, que solamente tenemos 2 horas. Y después de esas 2 horas, pues entonces se tiene que decretar de que hay demora. No, hay que analizar cada caso en lo particular. Por supuesto, porque precisamente las particularidades de la detención y del hecho delictivo, pues bueno, pueden retrasar un poco a lo mejor la movilización de los policías. Digo, si todos, digamos que vivimos en el mundo ideal donde es posible por los factores económicos, culturales y de medios disponibles que bueno, pues se da la detención en flagrancia, se acordona el área, llega la policía especializada para procesar la escena, mientras ya se va el Y detenido, o fíjate, sea, volvemos al tema de lo que hablábamos ahorita en la presentación y que por eso es bueno que consideremos ahora en este tema de las elecciones
alguien que vaya a resolver que conozca la región, ¿eh? Claro, Porque como tú bien dices, es importante el tema del ejemplo de Durango. sí, ¿Cómo está constituido su región? La sierra, canales, la forma de poder llevar a la persona que le revisen su integridad física es importante para que el Ministerio Público y la defensa, pues ahora sí que puedan pelear algo que sea de nivel y no nada claro. más ir a hablar y pelear algo donde dices, oye, pues es que pasó toda esta situación. Exacto, y es muy importante pues porque esa objetividad ahora va al revire, ¿no? No Sí, solamente es para los agentes del Ministerio Público, ¿no? Esa objetividad también es para los abogados litigantes, ¿no? Entonces, es muy importante porque si se queda uno con esas percepciones, David, y que sí, los abogados litigantes sean objetivos en su asunto. es correcto. Y esto genera en el tema de ya estando en una audiencia y para todos los operadores que la audiencia fluya, Claro. que vaya agarrando nivel. Jaime de la Peña y Osvaldo Adrián Covarrubias, que están aquí conectados, aparte de felicitarte señalar que definitivamente eres excelente penalista, Pedro, la felicitación por parte del público No, pues ahí les se agradezco agradece. mucho. Si podemos subirle un poquito a la pantalla para leer la pregunta que señala Jaime en el sentido de qué consecuencias administrativas y penales tienes. Si lo puedes subir un poquito ahí, por favor. Tienen los elementos apresores cuando no se determina la legal detención. Bueno, pues las consecuencias pueden ser administrativas o penales en el sentido de que ahí va el punto, ¿no? O sea, en realidad hay elementos suficientes para que se les finque una conducta delictiva a los elementos aprensores, pues dependerá de cada caso, ¿no? Si dentro de los elementos de convicción con los que cuenta la gente del Ministerio Público, porque es obligación que le impone el propio código, advierte un actuar ilícito de los policías, es decir, vámonos a lo más común, ¿no? Pues ellos sembraron la prueba, ¿no? Sí, sí, sí. Pues por supuesto que Y eso es aquí un en la laguna no se delito. da, esos son otros estados. Bueno, afortunadamente no me ha Sí, tocado sí, sí, sí. verlo, Pero vamos a pensar que se diera aquí, pues pero ahí se lo que diera aquí, pregunta Jaime no, pues es, tendría que iniciar la carpeta de investigación en contra del policía y eso sería ya otro tema, ¿no? sí, Igual sucedería, pues que sucede, lo más común es con las vistas de tortura, David. sí, Se alega que hubo tortura, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues investíguese, ¿no? Esas son las consecuencias que tendrían para los policías una investigación. sí, y que no solamente es en el tema administrativo de que pudiéramos presentar una queja, sino que por el mismo Código Nacional las obligaciones del policía y en temas de tratándose de sembrar alguna prueba o algún objeto que traiga como consecuencia que sea un ilícito, pues al poderse decretar que lo sembraron, pues da la constitución de un delito tipo Sí, penal claro. para el elemento. Entonces, pues ahí la respuesta para Jaime. Exacto, Jaime, y pues, o sea, en caso de que tú seas abogado litigante, pues bueno, ahora sí que también pudieras ver, pues que efectivamente se ejecute esa investigación, ¿no? En realidad, pues dependerá del actuar de las partes, ¿no? Sí, sí, pues es Entonces, que ya es cuestión de darle seguimiento, pero bueno, en el tema que, volviendo al tema de la control judicial, también otra de las preguntas que teníamos nosotros y que estábamos viendo respecto de hay una jurisprudencia de la décima época en relación al tema de la detención, que a lo mejor pudiéramos decir que es una pregunta que ya de todos los que conocemos el derecho no se da, pero que la Corte ya se pronunció sobre de ella, de es respecto de la detención, el control de la legalidad, en este caso, si procede o no ejercerlo respecto de las órdenes de aprehensión. ah, Tendría que el juez entrar a debatir si se hizo una orden de aprehensión legal o no, si pudiéramos ayudarnos con ese consejo. no, pues ahí ya está establecido que no, no es necesario entrar a un control de la detención porque pues ese control de la restricción a la libertad ya se efectuó de manera previa al analizar, pues ahora sí los elementos necesarios para la emisión de una orden de aprehensión, ¿no? Que ya el juez, en conclusión, se verificó a través de la audiencia privada que solicitó el Ministerio Público y en esa audiencia privada el juez, pues ahora sí que valoró que efectivamente es posible de que se obsequie. Exactamente, entonces el hecho, digamos, de una manera preliminar y los elementos de convicción ya fueron valorados, ¿no? Y tomados en consideración para ordenar la conducción, porque no hay que olvidar también que una orden de aprehensión
no es más que un medio de conducción al procedimiento, ¿no? Que restringe la libertad. Claro que la restringe, ¿no? Pero bueno, no es más que, pues ahora sí que hay necesidad de traerte, necesidad de cautela Sí, y te traigo al proceso la de forma de tener. conducción es comparecencia, orden de aprehensión o con persona en libertad a través de la cita. Pero en Exacto. este caso estamos hablando del ejemplo de órdenes de aprehensión y ahí el juez no tendría que entrar a revisar si la Si la detención orden fue ilícita o fue no fue ilícita. ilícita, ¿no? Que ahí la referencia de esta jurisprudencia, solamente lo que habla la Corte es que sí pudieras alegar como defensor, pero en tratándose de ejemplos claros, por ejemplo, de que detienen a Pedro y pues resulta que tiene un homónimo y eso es lo que pudieras alegar, ¿no? Sí, pues por Como supuesto, porque referencia. ya ahí son defectos en la ejecución de la orden, ¿no? Pues es como, pues, ¿por qué me van a detener a mí si no hay una orden de aprehensión Un en mi homónimo. contra, ¿no? O Exacto, tratándose ya de vulneración a derechos humanos, claro. pero tema O, o- aparte y y efectivamente los defectos en la ejecución, pues bueno, traerán otras consecuencias, ¿no? Pero no la ilicitud exacto. de la detención, salvo que sea un homónimo. Salvo que Entonces, sea un homónimo, ahí pero sí. pues para que quede ahí la respuesta o como consejo jurídico, que ahí no tendríamos que entrar a debate en tratándose de órdenes ejecutadas. Sí, por supuesto que no. Incluso, pues yo doy por hecho que los jueces no abren debate. O sea, Sí. digo, no sé, no me ha tocado ver un debate de control de detención derivado de una orden de aprehensión. No dudo que los haya. Solamente O dan sea, uso de la voz, por ejemplo, aquí en el Estado al defensor respecto de esos temas, de si hubo vulneración o no de derechos humanos, pero no abren debate acerca de decirle al defensor, oye, ¿consideras que fue legal o no la orden? Pues no, eso sí, no, sí, tiene pues no. razón. Bueno, Pedro, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Porque aquí Pedrito pues también quiere cenar. Sí, pues claro, tenemos hambre, ¿no? Entonces, Aún no mira, aprendemos a no la comer. verdad es que como conclusión al tema de este episodio, del tema de la flagrancia y control de la detención, ya dimos paso al tema de algunas preguntas del público, pero no sé si tú quieras, con el ánimo de cerrar el programa, darnos un resumen de este tema y pues si nos pudieras también, y si nos lo permites, compartir tus redes sociales respecto de lo que viene para ti en el futuro. Sí, por supuesto. Pues a modo de conclusión y recapitulación, la flagrancia es una manera de restringir la libertad de una persona que es la excepción a la regla. La, la regla general debe ser que un juez, ya valorando, pues emita la orden de captura, pero pues la vida diaria se presentan situaciones que ameritan que una persona sea detenido, ¿no? Eso es la flagrancia. Este, el control de la detención de esa flagrancia, en primer lugar, se genera por el Ministerio Público y si al iniciar su investigación inmediata, que es su obligación, determina que hay elementos suficientes para establecer que esa detención fue ilícita, lo conduce al juez, quien a su vez valorará de nueva cuenta el trabajo pues, que ya efectuó la Fiscalía y que efectuaron los elementos aprensores. Eh, ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues también la regla general es que de una detención ilícita los elementos de convicción recabados pues se tornen ilícitos y en consecuencia no puedan ser utilizados en el procedimiento. Lo que la regla general me hace concluir a mí, y es un tema muy debatido en la judicatura, porque yo sí soy de la idea que si se da una detención ilícita por vulneración a derechos humanos, que es la única manera en que puede ser ilícita, pues en consecuencia los elementos encontrados se tornan ilícitos. Habrá casos muy excepcionales donde no será así. Que ahí en específico estábamos hablando del tema de la teoría del árbol envenenado. Exactamente, y sobre todo porque, bueno, hay delitos que a lo mejor sí puede llegar a concretarse una imputación por elementos de prueba que sean una fuente independiente, pero vámonos al arma, el ejemplo de ahorita. Sí, O sea, pues si el arma es ilícita, evidentemente el hallazgo del arma es ilícito y todo lo que surja de la investigación, pues va a ser ilícito, ¿no? Porque es la raíz. sí, pues en específico.
posterior a ese todo lo actuado pues se desvanece. Claro, ¿por qué? Porque es de manera indirecta, aunque sea una inspección, aunque sea un peritaje, pues bueno, indirectamente está relacionado con el hallazgo del arma. Y en mis redes sociales, volviendo al punto ya para Sí. concluir, David, pues sí, no sé si hay manera de compartirla, pues los invito a que me sigan en las redes sociales, esta elección judicial ha sido muy polémica y ha sido aceptada por unos y ha sido rechazada por otros, pero en mi experiencia también he estado recorriendo las calles, he estado hablando con la ciudadanía, en específico pues con mi gente de Coahuila, de la región lagunera de Durango, y ellos están muy inconformes con la manera en que se ha estado administrando la justicia y ellos esperan un cambio. Y volvemos a lo que tú me dices, David, la importancia de conocer realmente, pues, a la gente. Me voy a poner filosófico, ¿eh? En realidad, uno de los principios de la justicia es que las personas sean juzgadas por sus pares. ¿Qué quiere decir esto? Este es un derecho humano, no realmente reconocido por la Corte Interamericana, pues implica que el juez pues también sea de su comunidad, que conozca sus costumbres, que conozca pues ahora sí que sus particularidades en la región, ¿para qué? Pues para que en realidad pueda tener esa percepción de la problemática que pasa, ¿no? Es correcto, Pedro, y no significa que por el hecho de vivir aquí en la región vas a ser parcial a favor de los ciudadanos, sino que al hecho de conocer las necesidades de la región lagunera es como puedes tener una perspectiva general acerca de realizar ahora sí que una decisión apegada a derecho. Claro, pues porque volvemos a lo mismo, ¿no? No padecemos la misma problemática que en el sur del país. Es correcto. Entonces, Volviendo, concebimos los hechos de manera diferente. es muy importante que en esta plática y la verdad con lo que tenemos el día de hoy, la flagrancia y control de la detención, tomar todos estos consejos que nos diste y la verdad agradecerte porque pues lo podemos utilizar completamente a lo que hace a nuestra vida cotidiana, a nosotros como abogados y todos esos tips que nos diste. No esperarnos hasta la vinculación a procesos. Desde inicio podemos nosotros argumentar en el control de la detención todas estas irregularidades que tenemos Claro. y también para el Ministerio Público, cómo llevar a cabo un trabajo público transparente y que traiga como consecuencia esa retención y que sea calificada legal por parte del juez. Claro, y es ahí donde David, yo te digo, los medios de prueba, si tú consideras que la teoría de cómo se dio la detención es distinta, yo sugeriría que los expusieran en la etapa de vinculación a proceso, si es que se brinca hasta ahí, ¿no? Ok, Porque es su pues investigación, porque ahí es defensiva. donde pudiera tener un resultado de fondo en el tema del lado de la defensa. Exactamente, En cambio, pues para mí como litigante, y a lo mejor siendo diligente, pudiera ser un abogado combativo el de decir, no, pues yo desde ahorita quiero. sí, Pues no claro, te frena porque, como decíamos, en el control difuso de la Constitución, a pesar de que los jueces tengan la idea de que, oye, pues ahorita no es necesario y no te lo voy a permitir, pues tú puedes argumentar el 20 constitucional y pues está la opción para que te dé esa exacto, oportunidad. ya corresponderá al Sí, juez argumentar si sí sí. o si no, en realidad, ¿no? Pues es que la neta, la idea es ser combativo y o a lo mejor ese es mi punto de vista, como tú dices, oye, pero yo viéndolo desde el punto de vista de aquí, de este escritorio hacia allá, mi punto de vista, o el consejo que les doy ahorita a los que nos acompañan es a la Es claro. vinculación a proceso. Sobre todo o también va esto, David, ¿no? O sea, yo hablo de medios de prueba, ¿no? Si Sí, obviamente tú ya fuiste un defensor diligente, porque los hay sí, defensas muy impresionantes, entonces ya quiere decir que tienes tus registros de investigación y que se los corriste traslado al MP y que eso se pueden citar, al igual que el MP cita el contenido del sí, IPH, pues la defensa puede citar el es contenido de sus correcto. registros. Sí, sí, sí. Y Y efectivamente, que diríamos desde el episodio uno y eso que tú estás comentando y que lo enlazamos hoy ahorita rapidísimo antes de cerrar, el tema de esos actos de investigación que tú ahora sí que creaste como defensor y se le corriste traslado al Ministerio Público en la etapa de control, de vinculación, ya nada más te haces cargo, sin exacto. necesidad de irlos a deshogar. Por supuesto, porque al final de cuentas, atendiendo las reglas procesales, tienen el mismo valor en esa etapa procesal el medio de prueba que el dato de prueba. Es correcto. Entonces, de ahí volvamos a la funcionalidad Oye, y del la verdad es sistema. que te desgastas menos, ¿eh? Claro, o Y sea, avanzas más rápido y le das oportunidad a los jueces que los tomen en cuenta para poder resolver. por supuesto. Y sobre todo es muy importante y un consejo que les voy a dar
Este sí es tanto para fiscalía como para defensores, que bueno, vayan directo al punto, ¿no? No argumenten distractores para que el juez no pierda de vista lo que quieren resaltar. Es muy importante que sean concretos. Yo entiendo que muchos abogados tienen una preparación académica impresionante, pero hay que recordar que los jueces son personas. Entonces tienen una capacidad de retención también limitada como todos lo tenemos, ¿no? Correcto. Y el juez se está teniendo un primer acercamiento al asunto, no como por lo regular sucede con las partes. Entonces, yo por eso aconsejo directo al punto que quieren destacar para que el juez tenga la oportunidad de dilucidar eso que ustedes quieren De tomarte plantear. la idea en concreto, que no estés por las ramas, vete al Claro. tema que nos ocupa. Pues bueno, Pedro, la verdad es que puros comentarios positivos en las redes, ya mis compañeros aquí de producción van a compartir tus redes sociales para que te sigamos y sobre todo, si los puedes verbalizar, no sé si te lo sepas de memoria porque ya ves que a veces a veces batallamos. Sí, fíjate que sí, sí los tengo aquí, Adelante, si me lo adelante, Pedro, permiten. sí, 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 estás en tu casa y sobre todo ahí concluyendo muchos comentarios positivos respecto de que eres un excelente aspirante y sobre todo profesional porque a la mayoría de los comentarios respecto de lo que tuvimos hoy en la plática es en relación a que fue un tema, la verdad es que fue una charla jurídica y consejos jurídicos que lo vamos a utilizar todos. Y pues ahí vas a estar viendo los reels durante estos días que vienen para que pues te puedas ver ahí en el programa. Y fíjate que voy a aprovechar ahorita que les voy a compartir las redes sociales, pues precisamente esta fue una charla muy amena, pero si tienen una cuestión que ya quieren que tratemos de una manera más técnica, pues con toda confianza, siéntanse en la libertad de plantearla y la platicamos, ¿no? Pues vía correo, nos tomamos un cafecito, o sea, Correcto, pero qué ahí bueno les, que tienes esa apertura y si nos puedes compartir ahí tus redes sociales estaría magnífico para todos. pues ahí les va, el Instagram es Pedro Alberto Castaneda, el Facebook es Pedro Castañeda y el TikTok es 12 Pedro Castaneda, porque les voy a recordar, es algo muy importante, que soy el número 12 en la boleta amarilla del lado derecho de los hombres. Muchas gracias, Pedro, y sobre todo invitarlos al próximo programa, Pedro, estás invitado. Si nos Pues quieres muchas seguir ahí en la página oficial del Centro Universitario Trilingüe y como dinámica especial en el próximo programa vamos a tener los invitados a algunos compañeros aquí del Centro Universitario Trilingüe y además algunos compañeros que están estudiando tanto la licenciatura como la maestría y Órale. hacerlo un poquito más dinámico. Estás invitado también, Pedro. Muchas gracias por habernos acompañado. No, pues gracias a ustedes y pues reciban mi felicitación, están haciendo un trabajo increíble en realidad. Pedro, gracias. Y pues David, pues el mayor de los éxitos en este proyecto tan interesante en realidad para compartir el conocimiento, pues el poco conocimiento que podamos aportar a la La comunidad verdad jurídica. para nosotros fue de gran ayuda porque pues todo ese bagaje jurídico que tienes y en esta charla que nosotros como te habíamos dicho no queremos hacerlo formal ni tampoco cerrado, la verdad fue muy interesante estarte escuchando porque yo no sabía si escucharte o estar anotando porque pues son ideas para la vida jurídica que nosotros tenemos y con esto cerramos Claro. y estamos a la orden. No, pues les agradezco mucho a todos. Pues ahora sí que ahí se ven con David la próxima vez. Gracias, Pedro. Este 20 y 21 de junio, el Congreso Multidisciplinario CUT Educa 2025 te trae una experiencia única de aprendizaje, inspiración y networking. Y como gran invitado especial, Farid Dieg, emprendedor, conferencista y creador de contenido que compartirá su visión sobre el crecimiento personal, educación e impacto social. Todo esto en una charla que no te puedes perder. El escenario, el maravilloso Cancún Center, con la mejor infraestructura lista para recibirte. Aprende, conecta y transforma tu futuro. Reserva tu lugar ahora y sé parte del evento que marcará diferencia. Congreso Multidisciplinario CUT Educa 2025. Cancún Center, 20 y 21 de junio. El conocimiento se vive en el paraíso. Este 20 y 21 de junio, el Congreso Multidisciplinario CUT Educa 2025 te trae una experiencia única de aprendizaje, inspiración y networking. Y como gran invitado especial, Farid Dieg, emprendedor.